de faringe. Faringe. Yo coloqué para grabar, ¿no? Está grabando. Ahí, está grabando entonces. Buenas tardes para todos más una vez, para que quede el registro. Ahí. Yes. Tengo que ligar eso primero y ahí sí. Faringe, entonces, gente, vamos a iniciar la clase de hoy con... ¿El anuncio? Sí. No, no, espera ahí, tengo que arrumar aqui esse campo, senão vai ficar mexendo muito aqui. Isso. Por ahí, más o menos. Eso. Cuando hablamos de la región del cuello y vimos después el cráneo, primero el cráneo, después una serie de músculos del cuello, los músculos del cuello que se organizan alrededor de la columna, en la frente, atrás y a los lados. Y en la frente de la columna ainda existen unos grupos de músculos que van a estar relacionados con el hueso ioides, supraioideos, infraioideos. Muy interesante eso. Los grupos, los integrantes de los músculos supraioideos, infraioideos, las inserciones y la inervación de los supraioides, que es bien interesante. Inervación de músculos supraioides, vimos la aula de ontem. Falando nisso, falando de aula. Esta es la última aula del semestre. Hoy es la última aula del semestre y ahí nos vemos semestre que viene, en la fin de julio. Voltamos aí. Pequenas férias. Não sei para quê, mas enfim, férias. Vamos a tener un pequeño descanso. Nem precisava, né? Mas é assim. Entonces, faringe, para entender faringe y luego vamos a ver laringe, son dos temas muy parecidos en cuanto al nombre. Solamente el nombre. Faringe y laringe son una letra que muda en el nombre. Por ahí, la configuración de la faringe es músculo y la configuración de laringe es cartílago. También va a tener músculos, ligamentos y todo en laringe. Porém, el mayor componente de laringe va a ser cartílago y faringe músculo. Entonces aquí vamos a ver una serie de músculos y divisiones, ¿no? Ficaremos, sim, sim, Moacir. Eu vou ficar com saudade de ficar enchendo o saco de todo mundo, tirando o sarro dos alunos. Mas dá nada, não. Vamos sobreviver, vamos sobreviver. Vamos a ter umas 4 ou 5 semanas de pausa. Depois a gente se encontra de novo. Muy bien. Entonces, como dije, laringe es un órgano que se encuentra dentro del cuello y ese órgano está compuesto básicamente por músculo. Aquí coloco bien grande. Es un canal muscular, é um cone. Vamos ver, vou colocar, cadê? Tem uma pasta por aí? Vou procurar, peraí. Olá, voltei, tô aqui. Fui procurar
algumas coisas para tentar explicar sobre a faringe. Estou aqui e agora vou ligar a câmera. O que é isso aqui? Ah, uma cartolina isso. Ligar a câmera, está ligado el micrófono sí está ligado. Y ahí vamos a ver mi cara feia. Hola, hola gente, ¿qué tal? Faringe va a ser así, tiene la forma de un cone, ¿cierto? Tiene la forma de un cone. Porém, este cone que va a ser la laringe va, aquí, no, abaixo, eso. El cone que es laringe vai ser assim, ele vai ser aberto, pero aí dá para ver. Vai estar ligeiro aberto na região anterior. Desculpa, faringe. Faringe é um cone muscular que tem abertura para frente, é um cone que vai, um funil, é um embudo en el qual le falta a parte de enfrente e aqui vai dividir-se e vai comunicar na parte superior com nariz, fosa nasal, na parte do meio com la boca, cavidad bucal, y la parte inferior con laringe. Y es un cone que va afinando y va a continuarse después con el esófago. Esófago. Vamos a ver ahora. ¿Están viendo? Sí, ahí están viendo de nuevo la aulita, el PowerPoint. A ver, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Entonces, como dice en el libro, faringe es un canal muscular el cual le falta la pared anterior. Falta de pared anterior es un cone que acabé de mostrar que tiene, ¿qué hizo? Es el puntero. Que tiene una abertura para frente y él va afunilando. Es un órgano muscular que la parte superior va a ser más larga, más ancho. ¿eh? Más calibroso, y en la parte inferior va afunilando, termina a continuarse hacia abajo con el esófago. Se localiza en la frente de la columna vertebral, o sea, la faringe es un órgano que se encuentra bien posterior en el pescozo, ¿cierto? Es bien posterior, o sea, no es nada superficial. Por detrás de la cavidad nasal, como dije, la cavidad bucal y laringe. Vamos a entender un poco mejor eso con las imágenes. Aquí sería la región donde se localiza la faringe. Todo esto aquí así. Y él se comunica para frente con boca, en la parte del medio, con nariz, en la parte superior, y en la parte más inferior se comunica con laringe. Muy interesante. Hacia abajo, en la parte más inferior, la faringe se continúa, se transforma en un cilindro y ahí va a continuarse con el esófago. La faringe se continúa hacia abajo con el esófago. Esófago. Clásica pregunta de prueba eso. Clásica pregunta. Faringe se continúa con qué estructura? Respuesta esófago. Muy bien. Ahí estamos viendo una imagen de la laringe, que va a tener tres porciones, ayudando un poco. Va a tener tres porciones, ¿ya? Se divide en tres regiones, que va a ser región superior, región del medio y región inferior. ¿eh? Región media y región inferior. Cierto. La región superior, que va a ser esta parte aquí. La región del medio y la región inferior. Y inferiormente se continúa para abajo con el esófago. Esófago. Muy bien, peraí, que isso aqui tem que ficar aqui assim. Isso. Es un conducto. Eso aquí no me interesa, es más bien para histología. Pero la faringe es un órgano un tanto complicado porque es complejo,
porque él va a formar parte de la vía aérea, la vía respiratoria y la vía digestiva. La vía aérea, que va a ser parte respiratoria, y la parte digestiva. Entonces, si vos ves el epitelio que reviste la mucosa de la faringe en la parte superior o en la parte de un medio, es diferente. Histología, eso no me interesa. ¿Sí? Muy bien. No me interesa solamente para conocimiento, ¿eh? Para entender que la faringe es un órgano que va a estar formando parte de una serie de ciclos, ¿eh? Va a formar parte de ayuda, contribuye en la deglución, en la respiración, en la fonación y también en la audición. O sea, faringe é interessante. Não vou perguntar essas coisas. Aqui é anatomia, é saber descrever o órgano e seus detalhes anatômicos, né? Certo. Faringe es un órgano ímpar, o sea, es un só. ¿Eh? Se localiza en la frente mismo de la columna, o sea, dentro del cuello. Es bien posterior, bien profundo y se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical aproximadamente. Quiere decir que va a ocupar toda la extensión del cuello, desde el cráneo hasta la última vértebra. Isso. Aí é que vai com o cotonete gigante para fazer o exame de Covid na faringe. Né? E esse é um órgano ímpar, não tem dois faringe, né? É só uma faringe. Ah, un pequeño vídeo. Ahí estamos viendo la parte de faringe que va a ser la estructura que está el color de un músculo, color muscular, tanto que la faringe es un órgano que está compuesto mismo por músculo. Esta sería la región de la faringe. ¿Ya? Y es un vídeo y vamos a ver entonces. No, vamos a ver cómo es que, cómo acá. Ahí. Es un pequeño vídeo. Está muy acelerado, mas, enfim. Ahí está la faringe, estamos viendo. Tiramos las estructuras óseas y dejamos solamente la faringe mesma para entender que faringe vai ser daqui assim. Toda esta parte aqui. Não tem parede anterior, certo? Lembre, não tem parede anterior. Ela vai ter comunicación en la región anterior con los órganos, con la fosa nasal, con la cavidad bucal y aquí con la laringe. Muy interesante la faringe. Gosto de la faringe. Las divisiones de la faringe, entonces, se divide en tres grandes regiones, que va a ser la parte superior, la parte media y la parte inferior. Tiene unos nombres muy interesantes. Los nombres que va a ser la parte superior, que va a estar comunicando con la fosa nasal, se llama rinofaringe. Rinofaringe o también epifaringe o nasofaringe, hay tanto de nombres, ¿eh? Entonces la parte superior, epifaringe, rinofaringe, nasofaringe, son todos sinónimos. La parte media, no medio, que va a estar comunicando con la boca, ahí se llama mesofaringe o faringe o bucofaringe, también encuentra en alguna otra literatura. Bucofaringe también vale ahí en la parte del medio de la laringe. Faringe. Y en la parte inferior, que la faringe va a estar comunicada para frente, va a estar una abertura para frente con laringe. Bien, faringe y laringe están unidas. Y ahí se va a llamar hipofaringe o laringofaringe. Los tres nombres correspondientes. Voy a apagar eso.
Ahí. Los 3 nombres correspondientes de las regiones de la faringe. Muy interesante eso. Muy interesante. Entonces ahí estamos viendo una imagen de las 3 regiones de faringe. Bien legal, bien interesante. ¿Eh? Bien interesante eso. Isso aqui é legal. Ó, não era para... Mas vamos aproveitar aqui. Vai, peraí. Isso. Entonces, para entender, coloco aquí esta imagen, una imagen. Ah, sí. Para entender, ¿eh? En el momento de la intubación, nada a ver con anatomía, mas ya aproveitando aquí para mostrar la importancia de entender esta parte para la práctica, ¿no? Que va a preguntar, obviamente. Es aquí donde se introduce la paz del laringoscopio para poder hacer la intubación. Aquí así. ¿Eh? Y aquí hay una imagen mostrando yo justamente ¿eh? que laringoscopio, en el momento de la intubación, hizo aquí era un video, imágenes de laringe. Depois vamos ver de novo em laringe, isso. Agora estamos falando de faringe, para entender somente aqui no momento da intubação, né? Uma intubação aí, simulado uma intubação. A gente abre quando se examina a boca, aí estamos vendo lá no fundo. Entendam que está de ponta cabeça isso. Vamos colocar assim para entender. Ahí está. Bien, aquí está el palato. ¿Eh? Y allá lá no fundo vamos a ver la parte media de la faringe que se llama bucofaringe o orofaringe. Muy bien. Ahí. Eso es un simulado de intubación, mas yo invertí a imagen para poder entender. ¿Eh? Lá atrás, essa pared posterior já é la faringe. ¿Eh? Y ahí viendo para la parte en la base de la lengua, ahí va a ser la glotis, esa parte de la región de la laringe, laringes. Y continuando aqui la intubación, vamos ver. Aí a gente tem muita, essas seriam as pregas vocais. Né? E aí é onde se hace la introducción del tubo. Ah, que legal. Peraí, vou colocar de novo isso. Ahí estamos viendo la intubación del paciente. Y aquí la región posterior, laringe é para frente e faringe, que é o tema da aula, né? Ai, merda. Isso seria a intubação normal. Laringe é para frente, faringe aqui é a região posterior de tudo isso. E para baixo, a faringe se continua com o esófago, né? Aqui. Daí que quando intuba el paciente, cuando se hace una intubación orotraqueal, es muy fácil ir aquí atrás en el esófago y la operación correcta es intubar aquí para frente es laringe y atravesando las cuerdas pélagas vocales. Bien, bien legal. Eso aquí en un video de intubación coloqué. Esto es un laringoscopio, é a pá que se utiliza aqui assim, esse artefacto que tem parece uma colher gigante, um gancho. Ahí tienen unos laringoscopios más modernos, mucho más interesante, ¿eh? Que ese aquí, un video laringoscopio,
¿eh? Esa es la parte donde se introduce en la cavidad bucal, aqui. E aqui na ponta tem uma videocâmera, uma microcâmera, que ele vai mostrando aqui nessa tela aonde está indo, entrando o tubo. Bem legal. El video laringoscópio, né? Bem fácil com isso para entubar. Aí estamos vendo imagen aonde foi parar essa parte, a ponta do video laringoscópio. Muito mais fácil com isso, bem legal de entubar. Aqui seria um vídeo, isso aqui seria a imagem da microcâmera, aí o bigode aparecendo, vamos ver. Estos aqui seria o tubo orotraqueal, né? Vai entrar na boca. Imágenes de la microcámara que se encuentra en la punta del laringoscopio. Y ahí estamos viendo fácilmente visible la, la, la epiglotis aquí, ¿eh? Y aquí las pregas vocais. Ahí donde tiene que introducir el tubo en el momento de la intubación. En la región posterior va a ser la faringe. Aqui já está vendo só traqueia, né? Aí a epiglotis fazendo o trabalho dele, que é não deixar nada entrar aí, somente ar. Aí ele fazendo o trabalho. Ó. Epiglotis vai ser essa parte aqui, essa válvula aqui. É intubou. Intubou legal aí. Hein? Tem outro vídeo muito interessante. Mesma coisa. Né? Só que esse aqui é um vídeo, la intubación mucho más tranquila. Ahí sería el palato duro. ¿Eh? La úvula del palato duro, la campainha, ahí en el palato mole, desculpa, palato mole, aquí sería lengua. ¿Eh? E aqui é bem interessante aparecer. Isso aqui vai ser a região posterior de bucofaringe, orofaringe. E que mais para baixo ela se comunica, já vai ser a hipofaringe ou laringofaringe, que se continua com o esôfago. Né? Aqui o que eu vou mostrar é que aqui aparecendo a epiglotis, né? Isso aqui é a base da língua, a imagem está de ponta cabeça mesmo para entender. E aqui na região posterior da epiglotis, essa parte aqui vai ser a faringe. Faringe. Ahí levantando, calmamente levantando, y ahí se ve el orificio de entrada de laringe, donde están las cuerdas vocales, y aquí atrás va a ser la faringe, que se continúa con el esófago. Vamos ver si dá para ver. Ai, merda. Quero mostrar uma coisa aqui. Entendam? Faringe é um conducto muscular, né? Um tubo, um cilindro muscular que le falta a parede anterior, né? Y ese tubo muscular normalmente está colapsado. Normalmente está colapsado. Abre somente quando vai passar comida ou líquido, alguma coisa assim, né? Então, aqui atrás seria... Está colapsado, está fechado o orifício, por isso não dá para ver muito. Aqui a epiglotis. A epiglotis que é uma válvula que ela tampa o orifício e não deixa nada entrar aí, somente ar. Né? E aí a epiglotis haciendo su trabajo, ¿eh? Haciendo su trabajo perfectamente. Entonces, ¿qué fez con el laringoscopio? Levantó a epiglotis inteira. Está con la língua aí.
Sim, a amígdala está bem mais para cima. A gente está bem na parte inferior já. Nessa imagem que está aparecendo aí, entubou o paciente. Tranquilo. Com um videolaringoscópio. Aí vem um vídeo bem interessante, bem curto, que é sobre la intubación con un laringoscopio normal. Laringoscopio normal que dá para intubar tranquilamente com uma boa técnica. E vamos ver, uma cirurgia eletiva, isso, cirurgia programada, bonita, bem regrada. E aí foi o jeito de introduzir, né? E vai mostrar lá dentro depois como se puede ver tranquilamente con un videolaringoscopio normal y una buena técnica, las pregas vocais. Ó, lá dentro. Bem fácil de ver, com uma boa técnica. Não é força, é jeito. Pero entiendan que esto es la parte de cirugía electivas, ¿no? Cirugía, una intubación normal, tranquilo. Esto es, sí, anatomía. Ahora sí volvemos a la anatomía. Isso era só para chamar um pouco a atenção, né? Esto es la anatomía del tamaño de la... em, hoje, hoje, com esse avanço, os hospitais estão, nesse momento, sei lá se os hospitais vão saber que qual hospital, que os hospitais estão comprando, sei lá, mas sim, provavelmente, né? Mas não sei. Provavelmente sim, né? Muito bem. De mi impresora. Anatomía entonces es describir el órgano. Sí, esto me interesa bastante para anatomía, que es la descripción de la anatomía. Y ahí aparece anatomía, la longitud de la faringe, aquí, va a ser aproximadamente unos 14 centímetros desde la arcada dentaria superior. 14 centímetros desde la arcada dentaria superior, que varia muito. Primeira coisa, varia muito porque tem pescoçudos, tem pescoços curtos, tem pessoas sem pescoço, e isso vai variar o tamanho da laringe de cada pessoa. Mas normalmente o padrão é 14 centímetros, e isso aí é interessante para poder ver quanto de tubo no momento da intubação vai colocar, né? Muy bien. Él tiene la forma de un embudo, habíamos hablado, embudo, que ele vai afunilando. Não sou de perguntar essas coisas de números, não gosto, né? Pero para entender, simplesmente va a tener la forma de un embudo que va a afunilar. Entonces, en la parte superior, él va a ser un poco más largo, más ancho, y en la parte inferior va a ir afunilando y ahí va a ir a terminar después el esófago y se continúa con el esófago. Esto sí me interesa bastante. Es músculo, lembre, faringe está compuesta por músculos. Entonces, esos músculos van a estar en la parte más externa de la laringe, en la parte externa. La parte externa va a ser la capa de músculos. Ahí tem para sostener, sustentar, dar uma estrutura que permaneça esos músculos bem fixos.
un armazón fibroso que va a ser se localiza en la capa media de la faringe. Armazón fibroso es fibras mismo, ¿eh? Tanto que se puede llamar aponeurosis faringovacilar. Y en la parte más interna se encuentra revestida por mucosa. Mucosa que ni voy a mencionar. Eso es para histología. Entonces, vamos a ver eso aquí. Certo. La parte externa es entonces la parte externa es de músculo, la parte del medio es armazón fibroso y la parte interna es revestimiento mucoso mismo, ¿no? Fibroso y mucoso. Y vamos a hablar de esas regiones. Aquí aparece una imagen, de los... La parte verde es el armazón fibroso que da el sustento para los músculos, que o músculo después vão vir de fora, assim. En esta imagen se puede ver el verde, que sería el armazón fibroso que da sustento, está sosteniendo a los músculos, que los músculos están por fuera de él. Entonces, saber la inserción de los músculos es la misma cosa que saber la inserción de las fibras del armazón fibroso. Y va a ser así. El armazón fibroso que estamos mencionando, que se llama fascia faringovacilar o aponeurosis faríngea, ahí aponeurosis tem mais relação com músculo mesmo. Tiene la forma de un semicilindro, como dice ahí, un semicilindro que va a estar dando el sustento a los músculos. Se continúa desde la parte más superior de la faringe y continúa para abajo con el esófago mismo. Entonces, esta estructura fibrosa que va a dar va a formar el esqueleto faríngeo, mas el esqueleto no tiene nada a ver con oso aquí, es solamente está formando el esqueleto que va a sostener a los músculos. Se llama aponeurosis faríngea, y saber la inserción de él es importante. Las inserciones de la aponeurosis faríngea, ¿qué va a ser eso? Él comienza en la base del cráneo, en el hueso occipital, en la parte anterior al foramen magno, que ahí se llama la porción basilar del hueso occipital. Es importante lembrar, entender también sobre la descripción de los huesos del cráneo. Entonces comienza en la parte superior, se inserta en el hueso occipital y ahí va a comenzar a insertarse. Vamos ver. Aqui para cima ele começa e aí depois vai insertar-se assim. Só se inserta aos lados. Aí ele continua lá e desce e termina a insertar-se do outro lado, na mesma estrutura. Las inserciones de la faringe, de la fascia y de los músculos es muy importante, y aquí está la lista de las regiones donde va a ir a insertarse la aponeurosis faríngea. Depois vamos ver os músculos que reforman. A faringe vai ter muita relação com isso também, Entonces, la aponeurosis faríngea va a insertarse en la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Luego se inserta en un ligamento que une la apófisis pterigoides con la mandíbula, que se llama rafe pterigomandibular. De ahí se inserta en la mandíbula de nuevo en la línea miloioidea. Luego se inserta también en un ligamento que va a unir apófisis estiloides al hueso ioides, y ahí se llama ligamento estiloioideos. Ahí pasa a insertarse en el propio hueso ioides
en el ligamento tiroideo lateral y por último, en la parte más inferior, va a insertarse en el cartílago tiroides de la laringe. Bien legal eso. Entonces, vamos a limpar eso. Aquí está mostrando cómo va a insertarse entonces, primero en la apófisis pterigoides, falou. Aquí apófisis pterigoides. Luego se inserta rafe pterigomandibular, que vai ser essa linha amarela aqui. É um ligamento que une apófisis pterigoides com mandíbula. Ahí se inserta la mandíbula en la parte posterior, en la cara posterior del cuerpo, la mandíbula, que se encuentra la línea miloioide, aquí no dá para ver. Aqui nessa imagem está faltando o resto de la mandíbula. Aqui seria assim. Tirou-se essa parte para poder ver ahí la faringe. Luego de insertarse en la línea miloioide de la mandíbula, se inserta aquí en el ligamento estiloioideo. Estiloioide aquí no da. Aquí debería estar la apófisis de estiloides y aquí ven hasta los estiloides, ligamento estiloioide, que ahí también va a insertarse la aponeurosis faríngea. Ahí se inserta en el propio hueso ioides, aquí vemos hueso, ligamento y aquí en el cartílago tiroides, ¿sí? Es aquí el cartílago tiroides de la laringe. Estas van a ser las inserciones de la aponeurosis faríngea. Después vamos a mencionar unos músculos que van a formar aquí el, la faringe y esos músculos van a tener la misma inserción aquí. La mismísima inserción. El extremo inferior de la faringe va a continuarse con esófago. Anoten bem grande isso, que vai cair muito isso. Muy bien. Y ahí viene la parte de los músculos, la parte más interesante de la faringe, porque la faringe está compuesta por músculos. Y los músculos, como hablamos desde el comienzo, la faringe está compuesta por músculos y esos músculos van a dividirse en grupos de músculos elevadores y músculos constrictores. Músculos elevadores y músculos constrictores de la faringe. Bem fácil, los músculos constrictores van a exprimir, van a apertar constricción de la faringe. Se llama bien fácil músculo constrictor superior, medio e inferior. Y los músculos elevadores son tres músculos que un nombre es un poco más complicado, más entendé aquí que el nombre del músculo y la inserción de los músculos que es importante aquí. Eh, Vamos a hacer. Ok, ok.